Ahora arrancamos la paella y no es una paella valenciana y esa es la parte importante de esta explicación. Cuando hablamos de paellas valencianas, en particular nos tenemos que remontar a la parte histórica y nunca va a tener mariscos. La paella valenciana es una paella o es un arroz que surge como consecuencia de lo que hay alrededor. Y en ese momento lo que se tenía en la zona donde surge la paella era un tema de huerta. Íbamos a tener garrofó, que es una especie de alubia, el arroz, por supuesto, en toda la zona de la Albufera, íbamos a tener conejo, pollo, azafrán, jitomate y algunos ingredientes que se van a usar, pimentón por ejemplo, y esos ingredientes bases son lo que conforman la paella tradicional valenciana como se conoce realmente en su origen. Pero lo que nosotros vamos a presentar, y es un poco más a lo que estamos acostumbrados en México, es esta paella de mariscos, es una paella mixta. Entonces vamos a tomar algunos ingredientes base, como por ejemplo el arroz. El arroz es fundamental para lograr una buena paella. Y este arroz que vamos a usar se llama calasparra. Este arroz es muy típico de toda la zona del Mediterráneo, tanto Murcia como Valencia. Podemos encontrar arroz bomba también, por ejemplo, o algún arroz típico para hacer paella, denominación de origen Valencia. Este arroz se va a caracterizar por una cosa en particular, tiene mucho almidón y este almidón se va a pegar en la parte de abajo en la paella en algún punto de la cocción y vamos a tener esta parte pegadita llamada socarrat. Entonces vamos a empezar a hacer la paella porque tiene muchos pasos, pero es más sencilla de lo que parece. Vamos a arrancar con aceite de oliva, por supuesto, y vamos a sellar dos cosas en un principio. Los camarones gigantes, por un lado, estos camarones grandes con cabeza, y por otro lado el calamar, que lo que yo voy a hacer es, el calamar, aprovechar que en lo que agarra temperatura la paella, lo vamos a cortar en aros. Entonces vamos a tomar el calamar, que por aquí lo tengo, este calamar pequeño. Vamos a cortar los tentáculos. Y el calamar en aros. Ahora sí, ya huele a que el aceite de oliva está calentándose. A sellar el camarón grande. Se tiene que escuchar en el momento en el que sellamos, porque eso es característico de que ya está en temperatura. Un poco de sal. Y mientras el camarón se está sellando, vamos a agregar el calamar que cortamos. Es importante mencionar, pues muy bien, ya sellaron, vamos a retirar tanto el calamar como el camarón. Aquí yo estoy haciendo una porción más pequeña, es importante que sepan eso, porque no necesitábamos hacer 4 órdenes completas, pero el procedimiento y los tiempos son los mismos. Tenemos ajo picado, aceite nuevamente, con toda la parte pegada que tenemos del ajo y del calamar, y aquí mismo vamos a tener todo el sabor. Nunca se tiene que lavar este recipiente una vez que empezamos, sea un sartén, sea una paella, lo que vayamos a usar, todo el sabor pegado del camarón y del calamar se va a guardar para que el arroz lo absorba al final. Vean cómo el ajo ya empieza a agarrar temperatura. Ahora sí, un poquito de pimiento, que este no es uno de los ingredientes típicos valencianos, pero sí de las paellas mixtas o de la paella de mariscos. Vamos a dejar cocinar este pimiento. Vean cómo con la humedad del pimiento se empieza a limpiar la paella. Prácticamente se despega todo y todo ese sabor se empieza a quedar en la verdura. Vamos a dejar cocinar los pimientos durante unos 5 minutos aproximadamente, cuidando que no se quemen, y volvemos con el jitomate. Bueno, pues ya tenemos ahora sí los pimientos que se están cocinando muy bien, que se están empezando a poner translúcidos. El color ya no es tan opaco, ya es más brilloso. Y contrario a lo que podría parecer la lógica, no queremos que se nos queme, pero le vamos a subir el fuego al máximo para que el jitomate con toda la humedad integre todos los sabores. La acidez que tiene va a limpiar toda la grasa del fondo. La manera tradicional de hacer paella sería con leña de naranjo. Se puede usar sarmiento, estas varas que quedan de las vides cuando se hace la vendimia, o pues alguna leña de mezquite o alguna leña que tengamos aquí a la mano en México. Y ahora sí, el jitomate. Y esto empieza a tener pinta de un sofrito en serio. El jitomate, como lo vieron en la receta, es rallado y es una de las partes tradicionales de la paella.
no se va a picar, no se va a dejar la cáscara, únicamente se va a rallar y esa pulpa, vean cómo empieza a despegar y aquí empezamos a tener un sofrito. Con el mismo aceite que tiene alrededor del sofrito, vamos a aprovechar para guisar el pimentón. El pimentón es este polvo que sale de un pimiento muy particular en Extremadura. Y este pimentón con denominación de origen de la Vera, que vamos a usar dulce porque hay dulce y picante. Vean el color que nos va a empezar a dar en el sofrito. Mientras estamos con esto, hacemos un hueco en medio. Vamos a poner un poquito de aceite y vamos a agregar el azafrán. Vamos a poner unos cuantos pistilos. Recordemos que el azafrán es el pistilo de una flor. Y vean que rápido empieza a tomar temperatura. Le bajamos un poco. Muy rápidamente soltó aroma. Los aceites esenciales salen muy rápido. Cómo se empieza a despegar todo. Y en este punto agregamos el arroz. Vamos a incorporar con el sofrito que tenemos. Dejamos que tome temperatura el grano. Una vez que pongamos el caldo, lo vamos a mover lo menos posible. Estamos esperando que caliente el grano, que agarre un poquito de sabor. Y ahora sí, con nuestro caldo de mariscos, que ya tienen la receta del fondo también, nosotros ya lo hicimos. Vamos a bañar por completo todo el grano. Y nos vamos a ayudar de las asas típicas de la paella para poder incorporar todo. Vamos a cubrirlo muy bien. Vamos a poner sal. Y una vez que se incorpore esta sal, probamos y vamos a ir ajustando de sabor siempre que el caldo vaya reduciendo. No recomendamos tapar. ¿Por qué? Porque justo lo que vamos a buscar es la reducción y concentración de sabores en la paella. Si nosotros lo tapamos, lo que va a pasar es de que este vapor que está saliendo se va a reciclar y va a estar regresando todo el tiempo. Y el sabor, si bien ya es rico del fondo y el punto de sal y la verdura, el sofrito, tienen mucha personalidad, no hay nada como la reducción en la cocina. Entonces, se va a empezar a ir el vapor, se van a reducir los sabores y vamos a tener una paella con una concentración de sabor muy importante. Pues ya pasaron casi 8 o 9 minutos y vean solo con el movimiento, sin meterle cuchara, no le hemos metido nada. Vean cómo se empieza a ver la densidad del arroz en el centro y la grasa se empieza a ir a un lado. Es importante que no le quiten la grasa, porque si le quitan la grasa después el socarrat va a ser muy complicado que se haga y se despegue. Voy a poner con una palita de madera el ejemplo. Vean cómo ya es muy poco el caldo que le queda y es muy denso, pero todavía no está pegado abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a probar un granito para ver la cocción. Este arroz no va a tardar nunca más de 20 minutos. Todavía le falta, va a la mitad de cocción. Le falta un poco de sal. Desde aquí ya le podemos empezar a ajustar porque ya hubo reducción. Y le vamos a poner un poco más de caldo. Bueno, pues como podrán ver, ya empieza a haber huequitos en medio del grano de arroz. Estas burbujas que se hacen nos quiere decir que, número uno, el arroz ya está cocinando. 2, por esos huecos se está escapando la humedad. Pero 3, el almidón del arroz está empezando a bajar. Aquí estamos justo en el camino correcto para poder hacer el socarrat. Mientras vamos a aprovechar el resto de la humedad que tenemos para poder regresar el calamar que teníamos previamente sellado. Agregar las almejitas. Estas son unas almejas muy pequeñas. Si tuviéramos una almeja grande, diferente, según la temporada, también la podemos usar. Vamos a poner un poquito de camarón del 26-30. Este se va a cocinar muy rápido. Posteriormente los mejillones. Y los camarones grandes, los que sellamos justo al principio de la preparación. Bueno, con el puro vapor, el camarón ya se empezó a cocinar. Vamos a hacer un poquito de trampa para ver cómo va el socarrat. Y si se acercan van a ver cómo se empieza a hacer una costra. ¿Ya vieron?
Esta costra que se empieza a hacer aquí abajo, esta capita muy fina de granos de arroz pegada, ese es el socarrat. Entonces tenemos un socarrat que se está haciendo a la perfección. El grano de arroz está prácticamente cocinado. Le vamos a poner un último toque de caldo para asegurarnos que el vapor llegue a los camarones, que el vapor llegue a las almejas, a los mejillones. Con esto es suficiente, no necesitamos más. Y prácticamente lo que sigue, si ustedes ven, ya no se mueve el arroz, se mueve donde hicimos un poquito de trampa y lo movimos. Pero el resto de la paella está totalmente fija. Eso quiere decir que el arroz ya está en punto y el socarrat prácticamente está hecho. Como último tip, si tapamos solo el último minuto la paella para que el vapor pueda entrar bien en el camarón y en todo lo que tenemos arriba. Y ahora sí, salga bien calientita. Cocción está perfecta, se apaga. La paella está lista y fiel a alguna tradición también valenciana. A diferencia de la paella de montaña, en esta de mariscos le vamos a poner un poquito de romero para hacer un poquito más aromática la paella y lista para comer.